gracias por sanarnos, gracias por ser todo en nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra. Vamos a cantar juntos, iglesia. Vamos a adorarle en esta mañana. Él es digno de ser glorificado y exaltado. Sí, Señor. damos gracias en este día, Jesús, por el precio que pagaste tú por nosotros. Eternamente gracias por amarnos tanto, Padre. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste aquí. Y ahora libre estoy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Señor, por lo que hiciste en mí. ¿Cuántos de ustedes Dios ha sido bueno? ¿Cuántos de ustedes Dios ha sido bueno, ya sea en una forma física, en la salvación de nuestra alma, verdad? El Señor ha sido bueno. En la Biblia el Señor Jesucristo mismo se reveló varias cosas de sí mismo. Una de las cosas que Él se ha revelado es de que el Señor es nuestro Padre, nuestro propio Padre, y Él es un buen Padre. Él es un buen Padre. En nuestras vidas podemos nosotros identificarnos con buenos padres y también podemos identificarnos con malos padres. Pero nosotros tenemos que siempre entender, aun si tu papá fue el mejor de los mejores o el peor de los peores, nuestro Padre Celestial es aún más grande y más bueno que cualquier otra figura paternal en esta tierra. Y a veces yo me pregunto, Señor, ¿por qué fue de que tú te asociaste siendo padre, ya que la generación jóvenes antes y ahora en esta temporada, en esta generación, sufren de no tener esa figura en su vida? Y claramente su voz me dice, es por esa razón, porque ser madre, todos tenemos mami. Mami ha sido siempre la que nosotros corremos, pero un papá es diferente, y nuestro Señor es nuestro Padre. Para poder venir a Él, tienes o no tengas, tú puedes venir al perfecto Padre Celestial, y Él es bueno, iglesia. Él es un buen Padre. Amén. Así, porque no hay que recordar nuestro espíritu en este día y recordarnos a nosotros mismos que Él es un buen Padre. Gracias, Señor. Si puedes levantar esas manos. He oído miles de historias de cómo eres tú, y escucho tu dulce voz en la noche. Mi soledad tú me dices que te agrado y que no dejarás. Eres mi buen Padre. Si eres tú, si eres tú, si eres tú, soy amado por ti, como soy, como soy, como soy. ¿Alguien puede decir amén? Buscando respuestas, todo lugar y todos buscamos
Dios es nuestro Padre Celestial. Y Él nos da una enseñanza hermosa en su santa y bendita palabra. Él dice: ¿qué padre, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le dará una víbora. Y luego dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo si se lo pedís? Wow. Yo creo que es un buen momento en este ambiente hermoso que tenemos de tomar unos minutos para levantar nuestra voz y levantar nuestros corazones a nuestro Padre Celestial que nos está oyendo y pedirle que nos llene con su Santo Espíritu. Quizás usted está enfermo, quizás tiene algunos problemas. Nuestra hermana Ana acaba de pasar por un accidente terrible donde pudo perder su vida. El carro quedó totalmente destrozado, pero mire, aquí está. Aleluya. Nuestra hermana María Díaz, su hija acaba de venir hace unos momentos y pedirme oración por ella porque le dio una infección. Y si no la hubieran llevado en ese momento al hospital, ella también hubiera muerto. Hay cosas que suceden en nuestras vidas, pero ¿saben algo? Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos llene con su Santo Espíritu, donde está el Espíritu Santo no hay enfermedad. Amén. Si Él nos llena con su santa presencia, hermano, la enfermedad tiene que irse, los problemas tienen que irse, la angustia tiene que irse, la preocupación tiene que irse, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando sentimos al Espíritu Santo en nuestras vidas, ponemos plena confianza en nuestro Padre Celestial. Porque Él nos oye cuando nosotros le pedimos, y Él, alabado sea su santo y bendito nombre, Él nos responde. Amén. Vamos a tomar estos momentos. Y ahí donde usted, si quiere venir acá al altar, venga al altar. Si usted lo prefiere, dé ese paso de fe y venga acá al altar y comience a pedirle al Señor que le llene con su Santo Espíritu. Si usted ya tiene el Espíritu Santo, pídale que se lo reavive en su ser. Y vamos a dedicar este momento a adorarlo y a darle gracias por todo lo que Él es. Amén. Por favor, si gustan pasar, pasen. Si quieren estar allí, estén, pero comiencen a adorar al Señor. Adórelo. Aleluya.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias por tocar. Gracias por llenarme, Señor. Gracias por escuchar. Gracias por responder. Gracias, Señor. Oh, agradézcaselo. Dígaselo, Cristo, yo te amo. Aleluya. No hay nadie como tú. No, Señor. Jesús. Oh Cristo, yo te amo. Mi Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Oh Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Señor, hermoso y bondadoso Dios. Aleluya. Sí, Señor. Gracias. Adórelo, adórelo, hermanos. Oh, adórelo, adórelo. Dele las gracias. Sí, Señor. Aleluya. Dígaselo, dígaselo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígaselo. Díselo, hermano, díselo, hermano.
porque su fidelidad es grande. Aleluya. Incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad incomparables. No hay nadie como tú. Grande es tu fidelidad. Wow. Oh, gloria a Dios. Oh, dele ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Él está en nuestros medios, hermanos. Amén. Mientras usted se sienta, dígale a la persona que está a su lado: qué bueno que estás en la casa de Dios, y bendíganse los unos a los otros. Aleluya. Grande es la fidelidad de Dios. Wow, Él siempre ha sido, es y será fiel. Aleluya. Muy bien, amados hermanos, seguimos en la preparación para la celebración de esta semana hermosa, donde recordamos todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas. O sea, Él hizo, está haciendo y seguirá haciendo. Amén. Aleluya, porque repito una vez más, Él es el Dios de ayer, de hoy y para siempre. Él no termina, ni va a terminar. Nosotros terminamos, pero Él no. Él sigue, aleluya. Y por eso es bueno nuestro Dios, amén. No nos cansamos de darle gloria y de darle honra. Hemos tenido una semana muy hermosa. Dios me permitió ir allá con el bishop y otros pastores y pasar unos días allá en Detroit, donde estuvimos aprendiendo y estuvimos también compartiendo de todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Y gracias a Dios que yo tuve que compartir de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Amén. Aleluya, porque Dios está haciendo grandes cosas y vienen cosas mayores. Vienen cosas, hermanos, que nosotros ni nos imaginamos. Así que bueno, vamos a prepararnos. ¿Están listos para la cena que el Señor nos tiene en este día? Aleluya, es un banquete, es un manjar espiritual. Así que vamos a comer. Recuerde que la comida no es solamente la física, no son solamente las fajitas, el steak o el pollo o que los taquitos o qué sé yo. No. Hay otra comida que es más importante todavía. Porque la comida física, los taquitos y todo eso son muy deliciosos, ¿verdad? Las tortillas son muy deliciosas, la carne es muy deliciosa, el pollo es muy delicioso, el pescado es muy delicioso, pero engorda. Y nos causa un problema, ¿verdad? En cambio, lo que Dios nos da, hermanos, ay, eso es para siempre. Amén. Eso es para siempre. Y en vez de engordarnos, lo que hace es fortalecernos. Aleluya. Para que estemos fuertes en el conocimiento de Dios. El Señor me regaló esta serie que nosotros comenzamos, que yo titulé 3. Bueno, el Señor fue prácticamente el que me dio el título, se llama 3. Estuvimos hablando, ¿verdad?, de los 3 valientes de David. Luego estuvimos hablando de los 3
planes diabólicos que el Satanás preparó para destruir a nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos la semana pasada hablando sobre los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la importancia de nuestro Señor Jesucristo como destacado por la obra maravillosa que Él iba a hacer, y cómo se enfrentó a Satanás, que Satanás anda destruyendo, ¿verdad? Sembrando cizaña en todo el mundo y haciendo males, y la gente va de mal en peor: robos, crímenes, guerras, violencia, odio, bueno, toda esa cosa Él lo ha implementado y lo ha hecho crecer. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿cuánto quieres por ellos? Porque Él dice: son míos, yo los tengo en mi poder. Y entonces el Señor le dijo: ¿cuánto quieres por ellos? Y el Señor hizo el trato para pagar por cada uno de nosotros. Es tremendo. En esta mañana vamos a tener ahora otra parte más, y es 3 también. Es 3. Pero vamos a hablar acerca de la última cena del Señor. La última cena que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Es algo muy, pero muy interesante. Y allí vamos a aprender, porque en la última cena hay 3 hechos que sucedieron muy, pero muy importantes. Y nosotros vamos a aprender algo maravilloso de lo que sucedió allí en la última cena. Ok, los discípulos recibieron, ¿verdad?, el mandato, la orden del Señor, cuando les dijo que fueran a buscar un lugar donde preparar la última cena. Por supuesto, ellos no sabían que era la última cena. Ellos ya habían, ¿verdad? Para ellos esto era algo normal. Durante los 3 años que ellos habían pasado con nuestro Señor Jesucristo, esto de preparar cenas y de preparar comidas y desayunos y cosas era algo normal. ¿Por qué? Porque el Señor siempre les decía, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a comer acá, mañana vamos a comer allá. A veces recibían invitaciones y ellos iban a hogares, ¿verdad?, donde eran invitados, y allí ellos comían, participaban de las comidas. Así que para ellos, para los discípulos, esto no era algo espectacular, escuchar que el Señor les dijera: miren, necesitamos preparar esta cena, y lo vamos a hacer en un lugar especial, lo vamos a hacer en un lugar que ellos aparentemente no conocían. Ellos, por supuesto, obedecieron la voz del Señor cuando les dijo que fueran y que prepararan este lugar, porque ¿a quién no le gusta comer? A todos les gusta comer, y para preparar comida, pues ellos con alegría lo hacían, ¿verdad? Claro que sí, Señor, ¿cómo no? Vamos a ir y vamos a preparar ese lugar para tener la cena. Como ellos no conocían dónde quedaba el aposento alto, porque Jesús les dio instrucciones y les dijo: ustedes van a ir a un lugar y allí van a conseguir un señor así, asado, y ustedes van a hablar con él, y él tiene un aposento alto, o sea, el segundo piso de una casa, y entonces él se los va a presentar: ir y preparar, ¿verdad?, la cena, aquella cena allí. Entonces ellos fueron. Ellos no sabían qué era lo que iba a suceder en esa cena. Por supuesto, en una cena lo que sucede, ¿verdad?, es que uno comparte y uno habla y se pasa un buen tiempo, se comen deliciosos alimentos dependiendo, ¿verdad?, de quién los prepara. Hay unos que le ponen mejor sazón que otros, pero por lo general son siempre buenos y siempre los disfrutamos, y pues queremos, y es un buen momento, ¿verdad?, para compartir entre todos. Imagínense, eran 12 y con el Señor eran 13, y entonces había mucho que compartir, mucho que hablar. Así que era algo que a ellos les gustaba hacer, pero ellos no tenían ni la menor idea de que el Señor, al decirles: vayan y preparen esta cena allí en ese lugar especial. Mi esposa y yo tuvimos en el aposento alto allá cuando fuimos a visitar Israel, y es un lugar hermoso, bastante amplio, y todavía está conservado. Allí lo tienen, y lo tienen como una muestra. Allí fue donde el Señor
comió esa última cena con sus discípulos, y luego más adelante, cuando el Señor ascendió al cielo, fue donde se reunieron los discípulos a esperar la promesa del Señor, y luego descendió el Espíritu Santo sobre ellos y unas 120 personas comenzaron a hablar en nuevas lenguas y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces ellos fueron, pero ellos no tenían ni la menor idea de lo que iba a suceder en esa última cena. Nada más iban preparados para tener un buen tiempo y para comer una buena comida. Pero en esa última cena pasaron 3 hechos muy interesantes y fueron revelados durante ese tiempo que ellos compartían cenando. En el primer hecho, vamos a comenzar con el primer hecho que sucedió, y está en Juan capítulo 13. Y vamos a leer ahí unos cuantos versículos. Y miren lo que sucedió y cuál fue el primer hecho que sucedió durante esa cena. Ellos estaban listos, estaban sentados, estaban compartiendo y estaban comiendo, cuando de pronto el Señor se para y agarra una toalla y se la ciñe, y luego trae un lebrillo, me imagino que es una, yo le digo ponchera, no sé cómo le llaman, mucha gente le dice otro nombre, llena de agua, y la pone allí en el piso y comienza a hacer algo que ninguno de ellos se esperaba. El verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto fue un acto inesperado. Ninguno de los que estaban allí presentes se podían imaginar que alguien, y mucho menos nuestro Señor Jesucristo, se iba a levantar del lugar donde estaba comiendo y compartiendo con sus discípulos para hacer este acto. Porque este acto, hermanos, para mí es una de las muestras, o es el ejemplo más grande de humildad. Con este acto que nuestro Señor Jesucristo hizo, que los asombró a ellos y los dejó atónitos, porque no se esperaban que eso podía pasar. Y nosotros como seres humanos, ¿verdad? Ahora que lo leemos, nos damos cuenta que este fue uno de los actos más grandes de humildad. Vamos a ver el por qué. Cuando se come, hermanos, especialmente entre el pueblo judío, la tradición enseña que se deben lavar las manos. La tradición de ellos es que no se puede comer comida o no se puede cenar con las manos sucias. Tenemos que tener las manos lavadas. Y ellos lo habían hecho una tradición y luego se convirtió en una regla y luego hasta se convirtió en un problema que Jesús tuvo que, ¿verdad?, dialogar con los escribas, con los fariseos y con los sacerdotes acerca de esas reglas que ellos habían puesto. Vamos a leer allí en Mateo 15,
1 y 2, donde nos da algo de esto. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Ve lo que era la tradición de ellos? Para ellos el comer era un momento sagrado y era un momento donde no se podía tener las manos sucias. No se podía comer sin lavarse las manos, porque eso se consideraba que estaban pues comiendo con las manos sucias, y eso era inaceptable entre ellos. A nadie jamás se le ha ocurrido lavarle los pies a nadie durante una comida. Y ahí es donde está lo grande. Por eso les digo que es uno de los actos más grandes de humildad que nosotros podemos ver y donde nosotros podemos aprender. Para los líderes religiosos, ¿verdad?, de Israel, eso era considerado una aberración. El acto de lavar los pies era dado a los sirvientes más simples, a los de menos estima. Y eso se hacía, era cuando la visita llegaba al lugar, llegaba a la casa o llegaba al lugar donde se les había invitado. Y entonces venían estos sirvientes, que eran los más sencillos, los menos preciados, y se les daba este trabajo de lavarle los pies, porque era humillante, ¿verdad?, lavarle los pies a la gente. La gente venía de camino. En aquella época no usaban estas botas, que yo doy gloria a Dios, ¿verdad?, que tenemos ahora botas y no se meten las piedras ni se mete el polvo, ¿no? Allá había sandalias, y las sandalias pues ahí le cae todo. Le cae piedras, le cae polvo, le cae de todo. Entonces se imaginan cuando la gente venía de camino, cuando ellos llegaban a un hogar y en ese hogar se les recibía, ellos apreciaban muchísimo que en ese hogar pusieran algunos sirvientes o algo, o les dieran la oportunidad de lavarse los pies, porque los pies venían, ¿verdad?, torturados debido al camino, al polvo y a las piedras. ¿Le ha caído alguna vez una piedrita chiquita dentro del zapato? Ay, hermano mío. Y si usted está en un lugar donde le da vergüenza quitarse el zapato porque, ¿verdad?, hay gente o qué sé yo, y es un lugar que no es apropiado para quitarse el zapato, ¿cómo sufre? Y hay veces que por esa piedrita chiquitita hasta cojeamos, porque no podemos ni pisar debido a la molestia tan terrible que produce esa piedrita. Entonces imagínense, ¿verdad?, el agradecimiento que había en aquella gente cuando ellos llegaban a una casa y en la casa llamaban a los siervos: vengan, traigan el agua, lávenle los pies. Era algo tremendo. Pero en una comida, durante la comida, y una de las personas que estaba comiendo, y no cualquiera de los invitados, pero el líder del grupo, levantarse y tomar un lebrillo y una toalla y comenzar a lavarle los pies, esos pies que venían sucios. Cuando el Señor comienza a lavarle los pies a sus discípulos, ese acto causó una conmoción entre todos los presentes y se preguntaban entre sí: ¿qué está haciendo? ¿Este hombre no sabe que eso no se hace? ¿Cómo se le ocurre levantarse de la mesa y comenzar a ensuciar sus manos lavándole los pies a la gente? Eso está fuera de lugar. Entonces vino a Simón Pedro, nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies, ¿verdad?, a los discípulos, y llegó a Simón Pedro. Cuando llegó a Simón Pedro para lavarle los pies, allá en el verso 6, verso 7 dice: respondió Jesús y a Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?
como quien dice, no, eso no puede ser. Y el Señor le respondió y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Este acto que estoy haciendo no es solamente el simple acto de lavar los pies. Esto tiene un gran significado y lo vas a aprender después. Pedro le dijo, verso 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro entonces dijo en el verso 9, le dijo, Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Báñame todo prácticamente, ¿verdad? Porque yo no quiero perder la bendición de tener parte contigo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque eran los que tenían sandalias y eran los que se ensuciaban en el camino, ¿verdad? Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos o limpios todos. Les dije que esto era un ejemplo, o uno de los ejemplos más grandes de humildad. Ahora, lo grande y lo maravilloso de este acto de humildad es que nuestro Señor Jesús, sabiendo lo que iba a suceder, Él le lava los pies a Judas. ¿Habrá un acto de humildad más grande que ese? Lavarle los pies a Judas. El verso 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y Dios aquí no está poniendo una nueva doctrina. Dios no está, Él habla en forma figurada, en muchas formas, en muchas veces. Y aquí Él está hablando en una forma figurada. No es que le vamos a lavar los pies físicamente a las personas y que eso va a ser el acto de demostración de humildad. No, el Señor nos está enseñando que Él ha sido humillado y les ha demostrado a ellos su amor, el amor tan grande que Él tiene para con cada uno de ellos. Y luego nos dice a nosotros, ustedes también deben hacer lo mismo, incluyendo a aquellos que están en contra de ustedes. Y porque, hermanos, le voy a decir algo, si hay algo difícil de hacer, es que nosotros le hagamos a un bien a una persona que nos hace mal. Y Dios nos enseña eso. Dios dice, vence al mal con el bien, haciendo el bien. Amén. Yo les digo sinceramente, yo me quedé cuando yo leo todo esto y veo todo esto y el Señor revela estas cosas, yo me quedé, wow, qué lección tan hermosa, qué lección tan tremenda nos da el Señor aquí. En Mateo capítulo 5, 43 al 45, el Señor nos explica el por qué. Ahí dice, en el verso 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era lo que decía la ley, ¿verdad? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si ustedes hacen esto, en otras palabras, diciendo el Señor, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Wow, qué enseñanza tan maravillosa nos da el Señor, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, qué lección tan tremenda nos da el Señor en este hecho, este acto que el Señor hizo allí en la Santa Cena. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho a vosotros, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. El Señor eligió a los 12. Él sabía a quién había elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Primer acto, aprendemos esa bendición que es el ser humilde, el saber humillarse y el amar aún a nuestros enemigos, aquellos que están en contra de nosotros. Ahora viene el hecho 2. Hay otro hecho que sucede en esa misma cena, que es muy interesante. Una de las cosas más dolorosas que le puede suceder a una persona es que uno de sus considerados mejores amigos lo traicione. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible es cuando usted tiene confianza en una persona y usted abre su corazón y esa persona viene a ser como un hermano para usted o como una hermana, pero de pronto lo traiciona. Jesús lo dijo, yo sé a quienes he escogido. Yo fui el que los escogí. 3 años estuvieron con él, o más de 3 años. Y en esos 3 años estuvieron juntos, participaron en tanto, aprendieron tanto, vieron tanto de lo que el Señor hizo. Oiga, eso los había acercado. Eran como una familia. Y ahora resulta que de esa familia, de ese grupo de buenos amigos, de buenos hermanos, surge uno que se convierte en un traicionero. Vamos a ir al verso 21 y dice, habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en espíritu. El dolor que produce, hermanos, el ver que un ser querido se vuelve en contra de usted. El Señor se conmovió. Su corazón dolía. Ese amor que él había dado durante tantos años había sido rechazado. Y Jesús dice, y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar.
Yo no estaba ahí en ese momento, pero de seguro les digo, ¿cómo sería la voz del Señor? ¿Cómo sería el rostro del Señor? ¿Cómo se vería el rostro del Señor en ese momento? Cuando Él tiene que anunciarle a todos los presentes que uno se había convertido en su enemigo y lo iba a entregar, lo iba a traicionar. Si uno de nuestro grupo, uno que ha compartido y convivido con nosotros, ha cambiado su mentalidad, sí, hay uno de nosotros, uno en nuestro grupo que ahora cambió su mentalidad, ya no piensa igual y ha tomado una decisión, y la decisión que ha tomado es de entregarme. Verso 22 continúa diciendo: entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, de quién estaba él hablando, quién será, ¿verdad? Había la pregunta. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, que era Juan, ¿verdad? Que nosotros conocemos, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Quién es esa persona que te va a entregar? Y Jesús, con su corazón quebrantado, y me imagino con aquel rostro lleno de tristeza, les revela quién es Él, que de todo aquel grupo iba a ser el que le iba a traicionar. Respondió Jesús y dijo: a quien yo diere el pan mojado. Yo no sé si ustedes acostumbran, pero nosotros en nuestra familia acostumbramos que cuando comíamos, siempre comíamos con pan. Y por ejemplo, mami cuando preparaba la carne o preparaba algunas cosas y quedaba, ¿verdad?, ese líquido allí, ese, ¿qué diría? Que caldito ahí, no sé qué era, de la carne o el jugo de la carne. Era tan rico, ¿verdad?, agarrar el pan y mojar el pan allí y comerlo. Era algo delicioso. Yo me imagino que más o menos era esto lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. O posiblemente haya sido lo que nosotros tenemos por costumbre hoy en día, que verdad, en un plato se echa especies y luego se le echa aceite de oliva. Allá se usa mucho eso en aquellos lugares. Y luego uno moja el pan y se lo come. A mí me encanta, es riquísimo. Yo lo disfruto cuando comemos así. Y el Señor dice: al quien yo le diera el pan mojado, que se ve que era algo especial. Yo con mis hermanos, con mis hermanas, si alguno se atrevía a meter el pan o a meter un pedazo de pan en mi plato para quitarme el juguito ese, y yo me enojaba y le daba un manotazo. No hagas eso. No me quites esa bendición. Me encanta eso. A quien yo le diere el pan mojado, o sea, a quien yo le diere lo que a mí más me gusta, ese pan mojado. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora fíjese lo que sucedió allí. Judas, al ver que había sido descubierto, él tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de arrepentirse. Y decía: ay, bueno, ya me descubrieron. Y ahora que me descubrieron, pues, no, ¿para qué voy a hacer eso?
Mejor debió de haberse sentido humillado y de decir, ¿sabe qué? Lo que estoy haciendo, eso no está bien. Jesús ha sido tan bueno. Él nos ha mantenido durante 3 años. Nos ha dado enseñanzas hermosas. Nos ha demostrado su poder. ¿Cómo voy a hacer semejante cosa, verdad? Y debió de haberse arrepentido. Y debió de haber rechazado el pan y decirle, ¿sabe, Señor Jesús? No, yo no voy a aceptar ese pan. ¿Sabe por qué? Porque no, yo me arrepiento, yo no quiero hacer eso. Pero no. Judas aceptó el pan. O sea, Judas aceptó que sí, él se había preparado para entregar al Señor. Verso 27 dice, y después del bocado, o sea, después que Judas comió ese pan que el Señor le dio, el pan mojado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, o hazlo lo más pronto, o hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Los que estaban a la mesa, ellos estaban fuera de entender todo lo que estaba sucediendo. Ellos no comprendían qué era lo que el Señor estaba hablando. Ellos no entendían qué era lo que Judas estaba preparando. Ellos no entendían nada de eso. Ellos lo que entendían era que estaban comiendo y que ya habían comido por 3 años con el Señor y que había costumbres. Y entonces ellos pensaron, ¿verdad? Dice ahí el verso 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ¿verdad? Él era el tesorero, el que cargaba el dinero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Entonces ellos lo que entendieron fue eso. Entendían, él le está seguramente dando instrucciones, ¿verdad? Para que vaya a comprar lo que vamos a usar en la fiesta, y también quizás para darle algo a los pobres, porque siempre el Señor estaba compartiendo con los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, Judas hubo tomado el bocado, luego salió, porque en el momento que tomó el bocado entró Satanás en su corazón, porque él aceptó entregar a Jesús. Dice, luego salió y era de noche. Es muy importante notar esto. Estaba oscuro. Judas comió el pan. Satanás entró en él y salió de donde estaba la luz y entró en las tinieblas. A Satanás no le gusta la luz. Satanás trabaja en las tinieblas. Es el rey de las tinieblas. Y por eso Judas salió de la luz y se penetró en las tinieblas de la noche. ¿Para qué? Para ir a hacer efectivo el plan que había tramado en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, verso 31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Sí, Dios es glorificado en él. Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Yo me imagino que ellos menos entendían todavía esto. Ellos no comprendían nada de esto. Ese fue el segundo acto que sucedió en la cena del Señor. Ahora vamos al tercer acto, que también es muy importante. El tercer hecho que sucedió durante la cena. Jesús le da instrucciones a sus discípulos de cómo deben comportarse, porque el Señor siempre estaba enseñando. Y como él ya se estaba preparando para irse, y esa era la última cena con ellos, él no los quería dejar desamparados. Por lo tanto, les da instrucciones para que ellos sepan cómo comportarse en la vida cuando él no esté con ellos.
Porque hay una diferencia. Hay una gran diferencia de usted comportarse cuando ve al pastor de la iglesia, ¿verdad? Yo me imagino que a lo mejor cuando alguien me ve allá en Walmart, donde se cambia totalmente, ¿verdad? Ay, y en vez de andar con el carrito ahí empujando a la gente y tirando cosas, cuando me ve, ay, pastor, ¿cómo está? ¿No? Y se porta muy bien. Y me imagino que así son los hijos de Dios y todos, ¿no? Dios quería, Jesús sabía, ¿verdad?, que cuando Él se fuera, ellos luego iban a quedar sin Él. Tenían que esperar un tiempo hasta que viniera el Espíritu Santo. Y en ese tiempo ellos quizás pudieron tomar la decisión de hacer cosas que no debían de hacer. Entonces el Señor comienza a darle instrucciones. Qué lindo es el Señor, amén. Qué bueno es el Señor, que no nos deja abandonados. Y en el verso 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y Él nos dio el ejemplo cuando le lavó los pies a sus discípulos y le lavó los pies a Judas. De la misma manera que yo los he amado, les he demostrado ese amor. Ahora, en este acto que acaba de suceder, así ustedes también se tienen que amar. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si ustedes hacen esto, si ustedes se aman los unos a los otros como yo los he amado, entonces la gente del mundo va a reconocerlos a ustedes como mis discípulos. Si ustedes no se portan así, la gente no va a creer. ¿Está Dios hablándole a alguien aquí esta mañana? ¿Cuántos estamos en el trabajo? Y hermanos, hasta malas palabras salen. Cuando ahora le sale algo malo, ahí sueltan malas palabras y dicen un montón de cosas. Cuando ven a una de esas secretarias hermosas que va pasando por allí y se le tuercen los ojos y comienza a decir cosas, y los compañeros están viendo. Y después salen. Y cuando salen, no, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Y tú debes de buscar a Cristo. Tú debes de aceptar a Cristo también. Debes de venir a la iglesia. La gente que está pensando cuando lo ve. Quizás no se lo dice en su cara, ¿verdad? Pero por dentro dicen: hipócrita. Mira cómo tú eres. ¿Y tú quieres que yo vaya a la iglesia para ser como tú? Dios nos enseña a corregirnos. Oh, gracias por estas enseñanzas que Dios nos da. El verso 36 dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso que estás diciendo que te vas a ir? ¿Vas a ir a otra ciudad, a otro pueblo? ¿O vas a ir por el lago, por el mar de Galilea, a otro lugar? ¿A dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y Dios estaba profetizando, Jesús le estaba profetizando ahí, porque Pedro también iba a pasar por algo muy serio más adelante. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida yo daré por ti. Del dicho al hecho hay mucho trecho, decimos. Y el Señor Jesús es nuevamente impactado por un terrible dolor en lo más profundo de su corazón. En ese momento, cuando Pedro dice eso, le llega aquel dolor al Señor en su corazón. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que Pedro va a hacer.
pocos minutos después de anunciar la traición de Judas, ahora tiene que anunciar la negación de Pedro. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? Ay, Pedrito, Pedrito, tú no sabes lo que estás diciendo, porque por lo que yo voy a pasar no es cualquier cosa. Cuando ustedes vean cómo me vienen a buscar, todos ustedes se asustarán y temblarán de miedo y me dejarán. Y luego le dice: y tú, Pedro, y aquí está en el verso, al terminar el verso ese que estábamos leyendo, dice: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En otras palabras, no va a llegar la mañana, no se va a ver la aurora todavía, cuando tú ya me habrás negado, no 1, no 2, pero 3 veces. Por esto 3, hermanos. Por eso he nombrado esta serie 3. 3 hechos que sucedieron en la cena del Señor. 3 hombres participaron en estos hechos, que fue Jesús, cuando lavó, ¿verdad?, los pies de los discípulos. Judas, cuando ya comió el pan y se fue a preparar a entregar al Señor. Y Pedro, que lo iba a negar 3 veces. Y luego, el otro acto es que fue 3 veces negado. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. 3 hechos, 3 actos que suceden en esta última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Aquellos discípulos amados por Él tanto aquí en la tierra. Ahora, ¿qué vendrá después? No se pierda el próximo domingo. No se lo pierda. Porque yo les digo algo, ustedes lo que están aprendiendo no es cualquier cosa. El próximo domingo es día de resurrección. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. El Viernes Santo también vamos a tener servicio. Así que no se lo pierda, hermanos, porque esto está tremendo. Vamos a estar en pie en esta mañana. Lleven todo esto en su corazón. Léanlo en su casa. Mediten en todo esto. Y vean lo grande que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y el tesoro tan grande, ¿verdad?, de las enseñanzas que nosotros podemos sacar, descubrir. Por eso Dios dice: escudriñad las Escrituras. Para mí escudriñar es meterse, buscar. A veces mi esposa me dice: Honey, búscame tal cosa. ¿Dónde está? Oh, está ahí en la gaveta tal. Y yo voy, y cuando abro la gaveta y... No, honey, aquí no está. Me dice: sí, ahí está. No, aquí no está. No lo veo, no lo encuentro. Y ella viene y se mete ahí y saca un montón de cosas. Aquí está. Escudriña, escudriñar. Para mí escudriñar es meterse, buscar. Y hay que buscar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermana,
hermanos, hermanas y hermanos, está lleno de tesoros, llena de tesoros, que ahí están. Pero a veces por no escudriñar, nada más que por leer y le pasamos por encima. Como yo que abro la gaveta y veo por encima. ¿Me entienden? Y aprendamos las cosas maravillosas que Dios tiene. Pues el viernes vamos a seguir. Y luego el domingo vamos a seguir. Y vamos a aprender cosas maravillosas. Padre, te doy infinitas gracias por esta mañana maravillosa, donde tú nos has dado esta bendición tan preciosa de venir a tu casa y de recibir este alimento tan especial que tú nos has dado. Yo te pido, Padre Santo, que cada uno de mis hermanos y mis hermanas, los que están aquí presentes, oh Señor, aquellos que no pudieron venir por alguna o por otra razón, mi Señor, pero nos pueden ver allí a través de los videos y a través del website de Facebook y de todo esto. Aquellos hermanos y amigos que nos están viendo actualmente allí en vivo en sus casas, que sean muy bendecidos. Todos sean muy bendecidos y que estas enseñanzas que nosotros recibimos y sacamos de las profundidades de tus santas escrituras, oh Señor, sea de grande bendición y nos fortalezcan y nos hagan mejores hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por darnos la sabiduría y el entendimiento para comprender estas cosas hermosas. Aleluya. Vamos a adorar unos minutos al Señor con este canto.